Esta experiencia consiste en tener 3 velas de diferente altura encendidas y cubrirlas con el recipiente este boca abajo. Y preguntarnos, o preguntarle a los asistentes, porque se pueden plantear las experiencias como retos, como ¿qué te apuestas a que suceda una cosa o sucede la otra? Como juego, entretenimiento y también con carácter didáctico. Ambas aplicaciones son válidas. Voy a tapar y preguntaremos cuál de las 3 velas se apaga en primer lugar. Esperamos un poquito y vemos claramente que la primera que se apaga es la más alta, le sigue la azul, intermedia y por último se apaga la más baja. ¿Por qué? Bueno, la explicación es porque cuando se consume, se está quemando la vela, la llama, genera CO2 y agua. El CO2 normalmente es más denso que el aire y bajaría y debería apagar la vela, pero el CO2 caliente es menos denso que el aire, por eso está el CO2 por arriba y es el que desplaza el oxígeno por arriba. Se apaga primero la llama superior, luego la intermedia y por último la más pequeña. Es lo que aconsejan en caso de incendio. En caso de incendio, tírate al suelo para seguir respirando en la medida que quede oxígeno por el suelo, porque el oxígeno no se consume, se desplaza antes el de arriba que el de abajo. Así que tiene una aplicación didáctica, lúdica y también de seguridad.